Buenas, hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial de la geometría, de los tipos de rectas y diferentes ejercicios geométricos. Este video se va a dividir en dos partes. En una primera parte va a ser meramente teórica y la segunda parte va a ser más práctica. Así que empecemos. Cabe destacar que dependiendo de la posición y de cómo se tocan distintas rectas, podremos apreciar propiedades interesantes para los ángulos que se generan. Vamos a hablar entonces de los diferentes tipos de recta que existen. Está la recta secante. Una recta secante es aquella recta que tiene un punto en común con otra recta, es decir, que la toca o la corta en algún punto. ¿Qué es importante de esto? Que cuando una recta intersecta a otra, va a formar cuatro ángulos, los cuales son dos parejas de ángulos que tienen la característica de ser opuestos por el vértice, como también cuatro parejas de ángulos suplementarios, recordando que los ángulos suplementarios son aquellos que forman 180 grados. En esta figura se puede visualizar lo descrito con anterioridad. Las rectas AB y la recta CD son rectas secantes, se intersectan en un solo punto, se generan ángulos suplementarios y se generan ángulos opuestos por el vértice. Debes recordar que cuando se habla de ángulos opuestos por el vértice, quiere decir que son iguales. Por ejemplo, en la figura, los ángulos de color negro son exactamente iguales y los de color verde también. Ahora hablemos de las rectas perpendiculares. Se dice que dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse forman cuatro ángulos iguales. Cada uno de estos ángulos es un ángulo recto. ¿Y qué es un ángulo recto? Un ángulo de 90 grados. Vamos a rememorar lo que dijimos con anterioridad. Hablamos de rectas que se intersectan en un punto. Las rectas perpendiculares son rectas que se cortan. En consecuencia, son rectas secantes. El símbolo que se utiliza para indicar que dos rectas son perpendiculares es este que se encuentra en pantalla. Ahora bien, vamos a observar la figura que estoy señalando. En la figura que estoy señalando hay dos rectas, la recta AB y la recta CD. En primera instancia uno no se da cuenta que se cortan en este punto. Al cortarse se dice que son secantes, pero además cuentan con la particularidad de que forman cuatro ángulos iguales y estos cuatro ángulos son ángulos rectos, por lo cual se establece que son rectas perpendiculares. AB es perpendicular a CD. Ahora es importante decir que la perpendicularidad tiene la característica de ser recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Que si una recta es perpendicular a otra, esta será perpendicular a la primera. Hablemos ahorita de las rectas perpendiculares, una característica o una propiedad muy importante, que es la distancia de un punto a una recta. Es uno de los usos de la perpendicularidad. En la guía anterior, en capítulos anteriores, hemos hablado que la distancia de un punto a otro es el camino más corto entre estos puntos y que este camino siempre es una línea recta. Ahora bien, cabe destacar que para el caso de las rectas perpendiculares, la distancia de un punto a una recta es la longitud del segmento perpendicular trazado desde el punto hacia la recta. Veamos entonces la figura. Si vemos la figura, la distancia desde el punto A a la recta CD es igual a la longitud del segmento AE, ya que justamente la recta AB es perpendicular a la recta CD. Es muy importante que tengas en consideración esta propiedad. Ahora hablemos de las rectas paralelas. Se dice que dos rectas son paralelas cuando nunca se tocan, es decir, no son secantes. Vamos a recordar, las rectas son infinitas, por lo tanto, si dos rectas son paralelas, no importa cuánto nos alejemos, pero nunca veremos que se están tocando.
Como en las rectas perpendiculares, también existe un símbolo para representar las rectas paralelas, que es el que se encuentra en pantalla. Al igual que la perpendicularidad, el paralelismo tiene la propiedad recíproca, es decir, si una recta es paralela a otra, esta otra es paralela a la primera. En la figura que estoy señalando podemos observar cómo son dos rectas paralelas. La recta AB es paralela a la recta CD. Son rectas que en ningún momento se van a llegar a tocar. Ahora hablemos de un ejemplo de dos rectas que no son paralelas. En primera instancia, cuando uno observa esta figura, uno dice, bueno, nunca se están tocando. Pero ¿qué pasa si extendemos el segmento CD o el segmento AB? Nos alejamos, los extendemos y nos damos cuenta que las rectas no son paralelas, sino que son secantes. Observa, este era el segmento que estábamos visualizando. Nos alejamos o extendemos nuestras rectas y observamos que así se cruzan un punto denominado el punto E. En consecuencia, son rectas secantes. Esto es algo de lo cual debes tener mucho cuidado. Ahora bien, cuando dos rectas paralelas a una tercera son, a su vez, paralelas entre sí. Esto quiere decir que cuando hay dos rectas paralelas, a la tercera también lo será, tal como se aparece en pantalla. La recta CD es paralela a la recta AB. La recta EF, que es la verde, EF es paralela a la recta AB, que es la azul. En consecuencia, si estas dos son paralelas entre sí, lo serán a una tercera, es decir, que la recta CD será paralela a la recta FE. ¿Qué es esto que aparece en pantalla? Para ejemplificarlo, uno lo denota de la siguiente manera. AB es paralelo a CD, que a su vez es paralelo a F, y a su vez AB es paralelo a EF. Ahora, también en perpendicularidad, aplica la siguiente propiedad. Si dos rectas son perpendiculares a una tercera, las dos primeras serán paralelas entre sí. Es decir, tenemos a este segmento de recta, que es el CD, a su vez tenemos a este segmento que es el AB, que es perpendicular, son perpendiculares, y después tenemos el segmento EF, que es perpendicular al segmento AB. Finalmente, nos damos cuenta que estas dos condiciones de perpendicularidad darán una propiedad bastante interesante, y es que el segmento CD será paralelo al segmento EF. ¿Cuáles son las consecuencias de las dos propiedades dadas? Que si una recta corta otra, también corta a la recta paralela a esta. Y que si una recta es perpendicular a otra, es también perpendicular a toda paralela. Ahora bien, hablemos de otra propiedad que es bastante relevante. Esta propiedad dice que cuando una secante corta a dos rectas que son paralelas entre sí, se forman ángulos correspondientes iguales. Tenemos dos rectas paralelas, que en este caso es CD y en este caso es EF, y agarramos una recta que va a ser secante a las dos anteriores, que las va a cortar en este punto y en este punto. Entonces se van a generar ángulos que van a ser correspondientes. Como podemos observar, los ángulos rojos son opuestos por el vértice y son iguales. Pero también podemos observar que este patrón se repite en la otra recta paralela. Esto se debe a que los ángulos son correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que en la recta que está aquí, que es la EF, vamos a tener, y la AB, vamos a tener que se generan estos ángulos. El ángulo 53, que es el que se encuentra en rojo, son iguales porque son opuestos por el vértice. Pero si después nos vamos a esta paralela, que está aquí arriba, que es la de color naranja, observamos que también hay un ángulo 53 y hay otro opuesto por el vértice que es 53. Entre las dos paralelas están estos ángulos iguales. ¿Y por qué ocurre esto? Porque este ángulo que está acá y este ángulo que está acá es correspondiente. Este ángulo que está acá y este ángulo que está acá también es correspondiente. Y esto ocurre de la misma manera para los ángulos que están de color negro, es decir, el ángulo 127. Hay una característica que es muy importante, que es que los ángulos correspondientes siempre son iguales.
Pero esto no quiere decir que todos los ángulos iguales son correspondientes, porque para ser correspondientes tienen que cumplir con esta propiedad que mencioné con anterioridad, es decir, que hay una recta secante que corte a dos rectas paralelas y se genera esta propiedad. A continuación, observamos cómo funcionan los ángulos correspondientes, que es algo que ya expliqué. Tenemos dos rectas paralelas que están cortados por una secante. Aquí se va a formar un ángulo, que es el ángulo alfa, y este ángulo que está acá es otro ángulo alfa, que es exactamente igual, y se le denomina ángulo correspondiente. Por otra parte, también del otro lado hay un ángulo beta, que va a tener su correspondiente en la otra recta paralela cortada por la secante. Ocurre lo mismo para aquí abajo y ocurre lo mismo para este lado izquierdo ubicado en la parte inferior. Esto trae como consecuencia lo siguiente. Si una secante forma con dos rectas ángulos correspondientes iguales, dichas rectas son paralelas. En la figura podemos ver que todos los ángulos correspondientes formados por ambas rectas secantes son iguales. Esto quiere decir que las rectas verdes son paralelas, al igual que las rectas azules. En cambio, si los ángulos correspondientes que se forman no son iguales, las rectas no son paralelas. Un ejemplo de esto es la figura que estoy señalando. En la figura que estoy señalando, los ángulos correspondientes no son iguales, es decir, aquí no vamos a tener un 125, ni aquí tenemos un 100, en consecuencia, esta recta roja no es paralela a esta recta verde. Ahora bien, teniendo en cuenta esta propiedad que ya mencioné, que es que cuando una secante corta dos rectas que son paralelas entre sí y que se forman ángulos correspondientes iguales, esto a su vez trae otra consecuencia, que toda secante forma con dos paralelas ángulos alternos internos iguales y que toda secante forma con dos paralelas ángulos alternos externos iguales. Los ángulos alternos internos son los siguientes, alfa y alfa. ¿Qué quiere decir que es interno? Que si observamos la paralela CD y la paralela FE, estos ángulos se forman en la parte interna de las paralelas y son los ángulos diagonales entre sí, es la forma más sencilla de verlo. Alfa y alfa son entre sí diagonales y están en la parte interna de ambas paralelas, al igual que ocurre con beta. Mientras tanto, los ángulos alternos externos son los que se encuentran en la parte exterior de las paralelas CD y FE, y en este caso también son los diagonales. Alfa es diagonal con alfa, beta es diagonal con este ángulo que está acá. Hasta aquí ha llegado este capítulo. Es muy importante que lo repases con mucha precaución y lo veas detalladamente. En la guía de contenido aparece con más detalle toda la información específicamente sobre los ángulos alternos y los ángulos correspondientes, que es lo más importante que consideres para realizar los ejercicios. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en unos minutos para la parte 2, que es la parte de ejercicios geométricos.